Para algunas personas, el tan solo pensar en una aguja le causa que se le acelere el corazón, respiren rápido y tiemblen de nerviosismo, lo que podría ser complicado y mortal de ser necesario realizar pruebas de sangre, recibir inyecciones, vacunas o una cirugía. El doctor Francisco Millán, psicólogo, nos orienta y ofrece técnicas para perderle el miedo a las mismas. Desde que los niños son recién nacidos, la pregunta es clave. ¿Quién tiene más miedo de la vacuna? ¿Los padres o el menor? Porque ya cuando los nenes son recién nacidos, ¿verdad? Tienen meses, ellos todavía no saben bien el proceso que se van a enfrentar, todavía no tienen incluso las palabras y la verbalización para ello. Pero en muchas ocasiones ya papá y mamá van con el menor y lo acompañan con miedo. Entonces, en el no verbal y en la parte emocional del papá, pues le estamos transmitiendo ese miedo a los niños desde que son recién nacidos. Entonces, eso pudiera ser uno de los factores, ¿verdad?, que después va incrementando el miedo que tienen los niños a las vacunas. Ya entonces, una vez los menores van creciendo, en muchas ocasiones, algo que pasa también, ¿verdad?, que puede entorpecer ese proceso, es que se asocian a las vacunas y a los doctores con una especie de regaño o de castigo porque te va a dar un golpe. Ten cuidado, no te trepes en el árbol, que si te caes te tienes que llevar al médico y te van a pinchar. Entonces ya empezamos a hacer la asociación entre los pinchazos, el dolor y una consecuencia negativa de un golpe o de una enfermedad que uno va a tener. Algo muy recomendable también en este proceso de vacunación, que no se menosprecie el sentimiento de miedo que pueda sentir el menor. Esto es un buen momento para uno como padre, como madre cuidador, validar que el miedo es válido, valga la redundancia, ¿verdad? Es válido como un sentimiento humano. Y lo importante no es no tener miedo, es qué yo voy a hacer ante el miedo. Pudieran hacer un juego de roles con los menores, ¿verdad? Y pudieran, antes de hacer el proceso de vacunación en su casa, pueden jugar con las muñecas o con, ¿verdad?, con los legos, con algún tipo de representación humana en juego y hacer cómo uno de estos muñecos se va a vacunar. Y entonces usted juega a que el muñeco se va a vacunar y le va a enseñar técnicas al muñeco de qué puede hacer. Pues mira, si uno está tenso y con miedo y ansioso, la vacuna va a doler más. Por lo tanto, parte de lo que le podemos enseñar en este juego a los menores y que después lo podemos hacer en el proceso de vacuna, es enseñarles a que estén relajados. Entonces ahí le podemos enseñar unos ejercicios de respiración, por ejemplo, unos ejercicios de relajación progresiva a nivel de los músculos, cosa de que, por ejemplo, lo podemos poner a trincar el cuerpo y los bracitos y a soltar, a trincar y a soltar. Y en eso vamos hablando con la enfermera, con el doctor y con él, y para que uno cuando suelte, pues entonces se pone la inyección. Pero uno puede llevar distracciones, ¿verdad? Algo que le quite la atención de la vacuna al menor. Esta distracción también funciona, ¿verdad?, para que el menor esté relajado. Junto con eso, además, se pudieran hacer también hablar de actividades que podemos hacer una vez pase el proceso de vacunación. Entonces, estos son buenas herramientas para que los menores entonces se le haga más fácil pasar por ese proceso de vacunación. ¿Vacunar o no vacunar? Esto ha sido tema de controversia, en particular para la comunidad de la medicina naturopática, quienes regularmente tienen una visión y tratamientos diferentes a los de la medicina clínica tradicional. El doctor en medicina naturopática, Jeffrey Sepúlveda, nos habla abiertamente sobre este tema y nos comparte su visión del mismo y las alternativas existentes. Los que practicamos medicina naturopática nos quejamos de que a nosotros no se nos da el crédito que merecemos, de que otras personas pues no respetan nuestra contribución a la salud de la familia humana. Y yo lo que digo es que si nosotros pretendemos que otras personas nos respeten a nosotros y nos den crédito, pues nosotros también tenemos que dar crédito y respetar la contribución de otros cuando la evidencia de que esto es algo para el bien de la humanidad es enorme. Y no hay estudios que digan que el uno utilizar vacunas versus no utilizarlas y hacer estos tratamientos totalmente naturales o esta prevención totalmente natural, pues que la prevención natural es equivalente a la vacuna o mejor. Esos estudios no los hay, son especulativos. Y
Y por ende, pues, no es algo que yo recomiendo. Lo que sucede también con estos padres que no vacunan a sus hijos y que alegan que la medicina, o sea, que la naturopatía pues los protegió, el vivir una vida sana y natural, pues eso yo creo que es positivo nuevamente, pero también esas personas se han estado beneficiando, esos niños se han estado beneficiando de que todos los niños que los rodean están vacunados. Y si todos los niños que están rodeados están vacunados, pues entonces no hay un foco de infección. Definitivamente hay aspectos de las vacunas que yo estoy en desacuerdo. Por ejemplo, el hecho de que agarran niños y les administran múltiples vacunas el mismo día, yo creo que eso es una mala idea. Yo creo que las vacunas deberían administrarse más separadas, especialmente porque si hay una reacción negativa, entonces uno no sabe qué vacuna fue la que la causó. Y en adición a eso, un problema bien grande que tienen las vacunas, en mi opinión de muchos y la mía, es los preservativos y los aditivos que le añaden. El más notorio es mercurio. Y eso pues en vacunas de niños de menos de 6 años o menos, pues se ha virtualmente eliminado. Pero todavía hay vacunas para niños más grandes y para adultos que tienen mercurio. Y el mercurio se sabe que es una sustancia que es tóxica al sistema nervioso, al cerebro, y es una cosa que definitivamente pues, no debería ya estar en vacuna. Hay también otras sustancias, como por ejemplo el aluminio, que es un aditivo que se le pone a las vacunas. También es algo que se sabe que es un metal que hace daño, es tóxico al cerebro también. Así que son cosas que definitivamente yo eliminaría de las vacunas y trataría de utilizar pues, vacunas que sean lo más posible, libres de preservativos y de aditivos. Y existen vacunas así. La recomendación es que hablen con su médico, porque en Puerto Rico pues, a los doctores de naturopatía la ley no nos permite administrar vacunas. Por eso podemos hacerlo en otros estados en Estados Unidos, pero en Puerto Rico pues la ley nos limita. Y se orienten sobre los beneficios de la vacuna y pues que no se cierren la mente y se cieguen porque definitivamente, como dije anteriormente, hay que reconocer el bien que los científicos y los médicos que han desarrollado esas vacunas pues le han hecho a la humanidad en general. Las inmunizaciones o vacunas son esenciales, precisamente cuando nos enfrentamos a enfermedades como el doloroso virus de la chikungunya o la devastadora epidemia del ébola. Lo primero que deseamos es que exista una vacuna. Las vacunas infantiles son uno de los grandes triunfos de la medicina moderna. De hecho, los padres cuyos hijos están vacunados ya no tienen que preocuparse acerca de la muerte de su hijo o la discapacidad de la tosferina, la poliomielitis, la difteria, la hepatitis o una serie de otras infecciones. Infórmese y consulte con su médico sobre las vacunas y mantenga la dosis al día. Recuerde que existen alternativas sin aditivos o preservativos para alguna de estas en caso de preferir esa alternativa o de sufrir de alergias. Queremos que estés saludable y vivas a plenitud. Para más detalles de este programa, búscanos en la dirección que verás en pantalla y en las redes sociales. Les recuerdo siempre consultar con tu médico cualquier duda o alternativa de salud. Soy Michelle Miró. Gracias por acompañarnos. A tu salud.